Hola, voz de Santos de México, soy la hermana Fabiola. Aquí estamos con el apóstol Washington. Voy a traducir exactamente lo que él está diciendo y él va a traer la palabra de hoy. Amen. We send greetings to our brothers and sisters in Mexico. Amén. Decimos bendiciones a los hermanos y hermanas en México. I know it's been a while since you probably have seen our face, but you're always in our prayers. Yo sé que ha sido un rato desde que ha visto nuestras caras, pero siempre están en nuestras oraciones. And it's a blessing to be able to come to you this morning. Y es una bendición poder venir a ustedes esta mañana. I want you to know that you have not been forgotten. Les quiero hacer saber que no han sido olvidados. It's that we've been kind of busy Es que hemos estado algo ocupados trying to raise funds so that we can be able to make the trip to be with you again sometime in, I believe, August. tratando de hacer más dinero para poder estar con ustedes un tiempo en agosto. So we say to you, keep the faith Entonces les decimos que guarden la fe and be strong. y que sean And fuertes keep in mind that you're always in our prayers. y tengan en mente que siempre están en nuestras oraciones. It's truly a blessing and an honor to speak to you again. Es verdaderamente una bendición y un honor poder hablar con ustedes una vez más. And I'm hoping and trusting that you are happy to see us this morning as well. Y estoy esperando y confiando que ustedes están felices en verlos a nosotros esta mañana también. So you're always in our prayers. Entonces siempre están en nuestras oraciones. And again, I say to you, I have not forgotten about you. Y de nuevo les digo que no me he olvidado de ustedes. Just that I've been pretty busy. Solo que he estado un poco ocupado. And again, I look forward to seeing you all sometime in August. Y de nuevo me alegro en verlos un tiempo en And agosto. I believe that Sister Madeline and her husband Felix will be making that trip as well. Y yo creo que la hermana Madeline y su esposo Félix también van a ir a hacer ese viaje también. Now, Evangelist Childers, Robert Childers, and his wife Adiza, I don't know if they're going to be able to make this trip this time. Y el evangelista Robert y su esposa Disa, no sé si van a poder ir esta vez. But if they're unable to make it, just want you to understand that it was definitely in their heart to be able to travel to be with you all. Y si no pueden ir, solo sepan que estaba en su corazón poder ir y viajar y estar ahí con ustedes. Now, the grace of our Lord and Savior Yeshua, La gracia de nuestro Señor Salvador Yeshua, which has been shown towards us que ha sido enseñado a nosotros, by bringing us into the faith trayéndonos en la fe, and the teaching of our Lord and Savior Yeshua, en las enseñanzas de nuestro Señor Yeshua, has been poured out upon us. ha sido botado sobre nosotros. This morning, there are millions of people that got up and got dressed and went to their churches. En esta mañana hay millones de gente que se levantaron, se alistaron y fueron a sus iglesias. And they call themselves worshiping God. Y ellos dicen que están adorando a Dios. And I say to you, Y yo les digo, let us not lose focus, no perdamos el enfoque, but let us remember the words of Yeshua. pero acordémonos de las palabras de Yeshua. When he said that many will appear to me in that day. Cuando él dijo que muchos van a aparecer a mí en ese día. And they will say to me in that day of judgment, Y ellos me van a decir ese día de juicio, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Have we not did many marvelous works in your name? ¿No hemos hecho muchas maravillas en tu nombre? And Yeshua will say to them, Yeshua les va a decir, I never knew you. nunca te conocí, I never knew you. nunca te conocí. Depart from me, you workers of iniquity. Apártate de mí, trabajadores de iniquidad. Now, when Yeshua made that statement, Hoy, cuando Yeshua hizo ese remarco, it was concerning a group of people era un grupo de personas who claimed to know him, que clamaba a conocerlo who a él, claimed that they're doing work for him. que clamaban que ellos estaban haciendo la obra para él. It's important that we understand. Es importante que entendamos, Just because the world is full of religion, solo porque el mundo está lleno de religión people claim that they know him, y la gente clama que lo that conocen he is with them. y que ellos están con él, That verse in Matthew the 7th chapter, ese versículo en Mateo el 7 capítulo it shows us a different story. nos enseña una diferente historia. He's speaking about people Está hablando de la gente who think that they know him,
quien cree que lo conoce. For this purpose is the reason why we can't get excited because of church. Y por este propósito es porque no nos podemos poner felices por la iglesia. Because people call themselves worshiping Him. Porque la gente dice que lo adoran a Él. It's important that you Es importante que tú stand fast in the truth te aferres en la verdad that you have received from us, que tú has recibido de the nosotros, apostles of our Lord and Savior Yeshua Messiah, los apóstoles del Señor, nuestro Señor Yeshua Mesías, and the prophets y los that profetas Yahweh have given unto you. que Yahweh te ha dado a ti. Hallelujah. Aleluya. Because we don't want that to happen to us. Porque no queremos que eso pase a nosotros. The Lord says, depart from me. Cuando el Señor diga, You apártate de workers of mí, iniquity. trabajadores de iniquidad. Amen. Amén. So we're going to turn to the scriptures this morning Entonces vamos a ir a las escrituras esta mañana. in the book of Thessalonians. En el libro de Tesalonicenses. Thank Yahweh that we have the word of God that we can turn to. Gracias a Yahweh que tenemos la palabra de Dios que podamos ir. Amen. For guidance. Amén. I'm sorry. For guidance. To guide us. Para guiarlos. Amen. Amén. And we want to look at 1 Thessalonians. Queremos ver a Primera Tesalonicenses And we're going to look at the second chapter. y vamos a ir al segundo capítulo. And we're going to see what Pablo spoke and wrote unto these believers in Thessalonica. Y vamos a ver lo que Pablo escribió a estos creyentes en Tesalonicenses. Now he knew that he had given unto them the truth. Él sabía que él les había dado la verdad. Let us not forget that Pablo himself also was a worshiper of God before he came into the faith. No vamos a olvidar que Pablo era también él alababa a Dios antes que viniera la fe. He was zealous. Él tenía ese anhelo, But he was ignorant of the truth. pero él era ignorante de la verdad. Today, the world is full of zealous people. El mundo de hoy están llenos, But they're ignorant of the truth. pero son ignorantes de la verdad. Understand this. Aprendan esto. Unless Pablo was converted and repent and changed from his ways, he would have died in his sins, although he worshiped God. Aunque Pablo, si él nunca hubiera arrepentido y adorado, y él estuviera adorando a Dios, él se hubiera morido en sus pecados. Had not Yeshua knocked him off his horse and blinded him, Si Yeshua no lo hubiera botado de su caballo y enciegado, Pablo would have remained ignorant and blind. Pablo hubiera permanecido ignorante y ciego. But because Yeshua showed him mercy Pero porque Yeshua le enseñó misericordia and got his attention, y agarró su atención, Pablo changed his testimony. Pablo cambió su testimonio. He started preaching the same thing Pedro preached. Empezó a predicar la misma cosa que Pedro empezó a predicar. Pablo said, by the grace of God, I am what I am. Pablo dijo que por la gracia de Dios yo soy quien soy. By God's grace, Pablo said, Por la gracia de Dios, Pablo dijo, he had chosen me Él me escogió a mí to be a witness of the truth. de ser testigo de la verdad. And that same grace Y esa misma gracia has fallen upon you and I. han caído entre ustedes y nosotros. By his grace, Por su gracia. we're in this faith. Estamos en esta fe. The same faith that Yeshua gave to his apostles La misma fe que Yeshua dio a sus discípulos, a sus to apóstoles. share it to the world. A compartirlo con el mundo. Now let's look at what Pablo wrote to the church of Thessalonica. Vamos a ver lo que Pablo escribió a la iglesia de Let's read the Tesalonicenses. first verse. Vamos a leer el primer versículo. En 2, right? Primera Tesalonicenses 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra vista a nosotros no resulta vana. So Pablo said to the people, Pablo le dijo a la gente, you know our interest unto you. tú sabes nuestro interés sobre ti. You know how Yahweh Almighty God worked this thing out so that we can meet. Tú sabes cómo Yahweh, nuestro Señor, ha trabajado esto para que nosotros lo podamos conocer. The Spirit said to me, El Espíritu me dijo a mí, go to Mexico. ve a México. Now you know how we come together. Ustedes saben cómo lo juntamos. And I preached. Y yo prediqué. And you heard the word and believed. Y tú escuchaste la palabra y creíste. And because you believed, Y porque tú creíste, my interest unto you was not in vain. mi entrada ante ti no era en vano. You believed.
Tú creíste and you repented of your sin, y te arrepentiste de tus pecados and you were baptized in water in the name of Yeshua Messiah, y fuiste bautizado en agua en nombre de Yahshua Mesías and became part of this faith. y fuiste parte de esta fe. And also you begin to call upon the name of Yahweh your God. Y también empiezas a clamar el nombre de Yahweh, tu Dios. But before we came, Pero antes que veníamos, you worship God. tú adorabas a You Dios. was ignorant just like all other men. Y tú eras ignorante solo como todo el hombre. But you became a believer. Pero tú te convertiste en un creyente. So therefore our coming to you was not in vain. Entonces nuestro ida a ti no era en vano. Although others reject us, Aunque otros lo rechacen. yet you believe. Pero tú creíste. Second verse. Segundo versículo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran obsesión. You say as apostles, Como apóstoles, because we are the one that's sent into the world. porque nosotros somos los que somos enviados al And mundo, let us not forget, y no los olvidemos. I'm a black man. Yo soy un hombre moreno, I don't speak your language. no hablo tu lenguaje, I didn't grow up on tortillas. no crecí comiendo tortillas. I grew up on like chicken and tuna fish. Yo crecí en pollo y la tuna. I grew up on that kind of stuff. Yo crecí comiendo ese tipo de cosas. But because Yeshua called me to be an apostle, Pero porque Yeshua me llamó a que sea un apóstol, as he called Pablo, como llamó a Pablo and sent him, y lo envió a él, he sent me to you. me envió a mí a ustedes. And Pablo said, you know the things that I went through Y Pablo dice, tú sabes las cosas que yo pasé. when I came to Thessalonica. Cuando yo llegué a Tesalonicenses, People rejected us. la gente los rechazó. And he says, however, he says, when we came to Philippi, Y lo dice, pero cuando venimos a Filipe, we were bold in our God to speak to you the gospel of God with much contention. tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran obsesión. With much contention. Con mucha obsesión. We was bold to speak the word of God unto you. Éramos de nuevos para hablar la palabra de Dios ante ustedes. When we knew that preachers and other people, Cuando nosotros sabíamos que predicadores y otra gente, family members and all them, los familiares y todos ellos, would rise up against our teaching. Eran contra nuestras enseñanzas. They tell you don't have to be baptized in the name of Yeshua. Y te decían, tú no tienes que ser bautizado en nombre de Yeshua. You can believe in the name of Jesus. Tú puedes creer en nombre de Jesús. I mean, we worship God. Adoramos a Dios. But Pablo said, but we was bold to speak the words of God unto you. Pero Pablo dijo que éramos fuertes en hablar la palabra de Dios ante ti. And you chose to believe, Y tú escogiste a creer. despite what people say and do to us. No importa lo que la gente los diga o los haga. The third verse. Tercer versículo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. And it's true. Y esto es verdadero. Amen. Our exhortation. Nuestra You exhortación, know, every time I come to Mexico among you, cada vez que voy a México entre ustedes, I have only one testimony. yo solo tengo un testimonio. It's that for you to be holy. Es para que tú seas santo. Every time I come, I exalt you Cada vez que yo voy, yo te exhorto a ti, to be holy, a que seas santo, not to walk in sin, que ya no camines en pecados, to be perfect. para que seas perfecto. My message is nothing that I teach. Mi mensaje es nada que yo enseño, It's to extol you, to take from you. no es para agarrar de ti. There's nothing that I teach No hay nada que yo enseño that will cause you to be a bad person. que te cause a que seas una mala persona. It's nothing that I teach No hay nada que yo enseño that will cause you to be a worse person. que te cause a que seas una peor persona. All my message Todo mi mensaje is all about holiness. es todo de santidad. And Pablo said, when I came to Thessalonica, Y Pablo dijo que cuando yo fui a my Tesalonicenses, exaltation was not of deceit. mi exhortación no fue de impureza. It's nothing I taught to deceive you. No hay nada que yo hablo que para engañarte. When I, taught you that God wants you to be perfect, Cuando te enseñé que Dios quiere que seas perfecto, do that sound like deceit? ¿eso se escucha como engaño? Can you tell me why God wouldn't want you to be perfect? ¿Me puedes decir por qué Dios no quisiera que seas Could perfecto? you tell me why God wouldn't want you to be holy?
¿Me pudieras decir por qué Dios no quisiera que sea santo? Is it not written in the scripture ¿No está escrito en las escrituras? that Yahweh said, "Be ye holy, as I am holy"? Que Yahweh dijo, sé santo como yo soy santo. So what's so deceiving about that? Entonces, ¿cuál es el engaño entre eso? When I tell you that you should love your enemy, Cuando te digo que tú debes de amar a tu and if they're enemigo, hungry, you feed them. y si tienen hambre, tú les das de How's comer. that deceitful? ¿Cómo eso es engaño? When I tell the wife you should reverence your husband, Cuando le digo a las esposas que deben de respetar a sus maridos, just as you reverence the Lord solo como tú respetas a tu Señor, according to the word of God, a la palabra de Dios, how's that deceitful? ¿cómo eso es engaño? When I tell the husband you should love your wife as your own flesh, Cuando le digo a los esposos que deben de amar a sus esposas como su propia carne, for no man never hated his own flesh, porque ningún hombre odió a su propia carne, but he loved it pero la and ama he take care of it. y la cuida. And so a man should love his wife. Y así el hombre debe de amar a su esposa. How's that deceitful? ¿Cómo eso es engaño? When I tell you that God do not sit women to be pastors of the churches, Cuando te digo que Dios no envía a las mujeres a que sean pastoras de las when iglesias, the word says she can't do it, cuando la palabra dice que no lo puede so hacer, how is that deceitful? entonces ¿cómo eso es engaño? I exhort you Yo te exhorto a to be ti like God. a que seas como Dios. And when I came to you, Y cuando yo fui a ti, this is my exaltation. esta es mi It's exhortación. without deceit. Es sin engaño. Hallelujah. Aleluya. It's not unclean. No es There's impureza. nothing I teach that is unclean. No hay nada que yo enseño que es impuro. If you walk by what I teach Si tú caminas por lo que yo and enseño hold fast to my teaching, y te aferras de mis enseñanzas, it'll clean you up. te va a limpiar. You'll never commit adultery again. Nunca vas a cometer adulterio. You won't commit a fornication. Ya no vas a cometer You fornicación. won't lie. Ya no vas a mentir. You will stop all your lying. Vas a parar todas las mentiras And you will choose good over evil. y vas a escoger el buen sobre el mal. Because my message is clean. Porque mi mensaje es limpio. And it's not with God. Y no es con... I'm not here to deceive nobody. Y no es con engaño. Yo no estoy aquí para engañar a alguien. Nothing I teach is with God Nada que yo enseño es con engaño. to deceive you. Para engañarte. Hallelujah. Aleluya. The fourth verse now. 4. Sino que según fuimos aportados por Dios para que... ¿Qué? Sino porque fuimos aportados por Dios. ¿Qué? Sino porque fuimos aportados por Dios. Sí. Para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Yahweh, quien prueba nuestros You see, corazones. we are allowed of God Nosotros fuimos puestos, aprobados por Dios, to be put in trust of the gospel. para que nos confíe en el We're evangelio. not going to take this and deceive you. No vamos a agarrar esto y engañarte. You can trust us when we open up this book Tú puedes confiar en nosotros cuando abrimos este libro and show you what's written in here. y te enseñamos lo que está escrito aquí. Because when God called a man, Porque cuando Dios llama a un hombre, that man ese will hombre turn you from your sin. te va a alejar de tus pecados. That man Ese hombre will cause you to know the truth. te va a causar a que sepas la verdad. That man Ese hombre will cause you to walk just like the Lord te va a causar a que camines exactamente como el if Señor. you follow that man. Si tú sigues ese hombre. That's why Pablo, when he wrote to the Corinthian church, Por eso Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corintios, he said, "Be ye followers of me, even as I follow the Messiah." dice, sé seguidores de mí como yo sigo el Mesías. He said, "And I pray Y él dice, y yo oro, that you will remember me in all things. que tú te acuerdes de mí en todas cosas. Remember me in all things, Acuérdate de mí en todas cosas. and keep the ordinances as I have delivered them unto you." Y que mantengas la ordenancia como yo te lo he enviado a ti. Why would Paul tell the Corinthians to keep the ordinances as I deliver them unto you? ¿Por qué Pablo le dijera a los corintios que mantengan las ordenancias como yo te los he dado a ti? It is because there's other men teaching Es porque hay otros hombres que están who enseñando God ain't said nothing to, que Dios no les ha dicho nada a ellos. and all they have is spirit, Y todo lo que ellos tienen es espíritu, but not the truth. pero no la verdad. You see, if they have the truth, Si tuvieran la verdad, they have what I have. ellos tuvieran lo que yo tengo. Seeing there's only one truth. Viendo que solo hay una verdad. Amen. Amen. You see, Pedro and Pablo, Pedro y Pablo, Yeshua chose Pedro first, Yeshua escogió a Pedro primero and he called Pablo later. y después llamó a Pablo. But they both preached the same thing.
Pero los dos predicaron la misma cosa. They didn't have different gospels. No tenían diferentes They evangelios. preached the same thing. Predicaban la misma cosa. Let's read that. Let's go Vamos to, a leer go to eso. 1 Peter. Vamos a leer a 1 Pedro. Pedro. Amén. Look at 1 Pedro. Let's see here. We want to look at the third chapter. Let's see here. Sanctified. It's going to be 2 Pedro. Va a ser segunda Pedro. Let's see here. For God and the angels. Okay, look at. We want to look at the 2 Pedro, Segunda Pedro, third chapter. tercer capítulo. And this Pedro writing to the church. Y este es Pedro escribiendo a la iglesia. Now, these people Esta gente that Pedro's writing to que Pedro está hablando con ellos are not the same people that Pedro preached in. no, the son, church. no son las mismas personas que Pedro predicó a ellos en la iglesia. Pablo preached these people in. Pablo predicó a esta gente, But you see, but they worked together. pero ellos trabajaban juntos. They wasn't saying this is mine, that's yours. No, they worked together. Ellos no estaban diciendo esto es mío, esto es tuyo. No, ellos trabajaban juntos. And though Pablo came later, Y aunque Pablo vino the después, same Yeshua that chose Pedro el mismo Yeshua que escogió a Pedro, is the same Yeshua that chose Pablo. ese mismo Yeshua que escogió a Pablo. What he taught Pedro, same thing he taught Pablo. Lo que le enseñó Pedro es la misma cosa que le enseñó Pablo. You see, if God gonna call him in to preach, Si Dios va a llevar un hombre de predicar, we all gonna preach the same thing. todos vamos a predicar la misma cosa. Although we may be far distant from one another, Aunque estemos larga distancia entre nosotros, we will preach the same thing. vamos a predicar la misma cosa. This is Pedro now writing. Esto es Pedro hoy hablando. And listen to what he says in the 15th verse. Y escucha lo que dice en el versículo 15. Now pay close attention to this. Pon mucha atención a esto. 3:15. Dice 2 Pedro 3 y 15. Now read that. Voy a leer. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. So Pedro, Pedro, he wants to encourage the people él quiere animar a la gente not to fear of the things that Pablo teach. de no tener miedo de las cosas que enseña Pablo. So Pedro said, Pedro dice, account that the long suffering of Yeshua is salvation. yo entiendo que la paciencia de nuestro Señor Yeshua es salvación. He said, even as our beloved brother Pablo, Como también nuestro amado hermano Pablo, writing to you of these things, según la sabiduría que ha sido dada, writing to you of these things. según la sabiduría que ha sido dada. Pedro said the same thing that I preach, Pero dice la misma cosa que yo predico. Pablo preached, Pablo predica, which is proof that God had called Pablo. que es prueba que Dios ha llamado a Pablo. So you got to understand, Necesitas entender, these men who claim to be sent of God, estos hombres que claman ser hijos de Dios, if they're sent of God, si son enviados de then Dios, we're going to preach the same thing. entonces nosotros vamos a predicar la misma cosa. Pablo wasn't under Pedro's ministry. Pablo no estaba debajo del ministerio de Pedro. He had his own administration Él tenía su propia administración among the Gentiles. en los gentiles. However, they both preached the same thing. Pero los dos predicaban la misma cosa. Pedro is saying here to the people, to the saints. Pedro está diciendo aquí a los santos. He says, if anybody remind me of Yeshua, Si cualquier persona me recuerda de Yeshua, if anyone walks like Yeshua, si cualquier persona camina como Yeshua, Pablo did. Pablo lo hace. Pedro said, look, I've been around Yeshua. Pedro dice, mira, yo he estado alrededor de I Yeshua. walked with him. Yo caminé con él. I was with him from the beginning. Yo estaba con él desde el principio. And Pedro said, but Paul remind me of him so much. Y Pedro dice, pero Pablo me recuerda a él tanto. He's long suffering. Él tiene paciencia. He makes sacrifices for people. Él hace sacrificios para la He gente. go all out the way.
Él va afuera de su ronda, that the world can hear the truth. que el mundo puede escuchar la verdad. If anyone remind me of the Lord, it's Pablo. Si cualquier persona me recuerda del Señor, es Pablo. But he preached these things that I preach. Pero él predica estas cosas que yo predico. See, it's important that you understand this. Es importante que tú entiendas esto. Because you can't get excited because people are singing. Porque no te puedes poner feliz porque la gente está cantando Come together, clapping hands and shouting all over the place. y se juntan y empiezan a aplaudir y empiezan a gritar. Call themselves speaking in tongues and all that. Se llaman que se claman que están llamándose en lenguas y todo eso. Don't let those things excite you. No dejes que esas cosas te emocionen. Because remember what I said at the beginning. Porque acuérdate lo que dije en el principio. Yeshua said, many will appear to me that day Yeshua dijo, muchos van a aparecer delante de mí en ese día. and say, Lord, Lord, Y Señor, dice el Señor, Señor, have we not prophesied in your name? ¿no hemos profetizado en tu nombre? Have we not did many marvelous works in your name? ¿No hemos hecho muchas maravillas en tu nombre? And I will say to them, Yo les voy a decir a ellos, I never knew you. yo nunca te conocí. You want to be part of that? ¿Tú quieres ser parte de eso? I never knew you. Nunca te conocí. Depart from me, you workers of iniquity. Apártate de mí, trabajadores de iniquidad. So you got to be sincere when it comes to your salvation. Tú necesitas ser sincero cuando viene tu salvación. It doesn't matter what everybody else is doing. No importa lo que están haciendo los demás. I don't care how loud a person shouts. A mí no me importa que tanto grite una persona. They can dance all over the floor. Ellos pueden bailar alrededor del mundo. I don't care how many tongues they speak in. Yo no me importa cuántas lenguas ellos hablan. I got my eyes on this. Yo tengo mis ojos en esto. Because this says, Porque esto dice, beloved, amados, believe not every spirit, no creas en todo espíritu, but try the spirits pero prueba los to see espíritus whether they be of God. para ver si son de Dios, For many false prophets porque hay muchos falsos are going profetas. out into the world, Van afuera del mundo and they are deceiving many. y están engañando muchos. But how do we try the spirit? Pero ¿cómo vamos a probar el espíritu? Amen. Amén. And Yahweh bless you Y Yahweh te va a to bendecir be part of this ministration. para ser parte de esta administración. So he said, try the. One said, try the spirit. Entonces Juan dice, prueba el And see espíritu whether they be of God. para ver si son de Dios. Amen. Amén. So if God called him in to preach, Entonces si Dios habla al hombre a he's predicar, going to preach what I'm preaching. Él va a predicar lo que yo estoy predicando. How is it possible ¿Cómo es that posible you so excited to listen to somebody else than me? que tú estás más feliz de escuchar a alguien más que a You mí? say, well, they got the truth. Tú dices, pues ellos tienen Why, verdad. then why are you more focused on hearing what they have to say than me? Entonces, ¿por qué estás más enfocado en lo que ellos necesitan decir que a mí? That's why Pedro wrote this letter to the Gentile church. Por eso Pedro escribió esta letra a la gente de las gentiles. He didn't want them to get wrapped up with all these preachers. Ellos no querían que se arredraban de estos otros predicadores. Even Pedro said in the same book Hasta Pedro dice en el mismo libro that many false prophets shall rise que muchos falsos profetas han de venir and shall deceive many. y va a engañar a That's muchos. what Pedro said. Eso es lo que dice Pedro. But he said, you keep your eye on Pablo. Pero tú dices, tú mantén tus ojos en Pablo. Pablo and I, we preach the same thing. Pablo y yo predicamos la misma cosa. And no one Y nadie. that Pedro said that I have met Pedro dice que yo he conocido, that reminds me of the Lord other than Pablo. que me recuerda al Señor si no es Pablo. Pedro said, I know Yeshua revealed himself unto Pablo. Y Pedro dice, yo sé que Yeshua se reveló a Pablo. He had to, Lo tuvo que hacer. Pedro said, Pedro dijo, for him to walk like the Lord. para que él camine como el Señor. Now, you know you ain't met no one like me. Tú sabes que tú no has conocido a nadie como mí. No one cares for you like I do. A nadie le importas como yo lo hago. No one sacrifices like I do. Nadie sacrifica como yo lo hago. Hallelujah. Aleluya. So, now let's read a little bit more what Pedro had to say. Vamos a leer un poquito más de lo que necesita decir Pedro. Read the 16th verse. Vamos a leer el 16. Casi en todas sus epístolas, ¿Qué? casi en todas sus epístolas, ¿Qué? casi en todas sus epístolas, All his epistle? casi en todas sus epístolas, You mean all what Pablo preached? I preach? todo lo que yo predica Pablo, yo predico.
Ujú. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tortuecen, como también las otras escrituras para su propia perdición. So Pablo says, Pablo dice, all that Pablo preaches right. todo lo que Pablo predica es correcto. All of it. Todo. My question to you, Mi pregunta para ti, do everything I preach, is it right? ¿todo lo que yo predico es verdadero? These other men that speaks about me, do they say Apostle Washington all his epistles? Estos hombres que hablan de mí, ellos dicen el apóstol Washington y todas sus epístolas. Why do you think we have this scripture? ¿Por qué crees que tenemos estas escrituras? So that when you read it, Para que cuando tú las leas, you should be able to compare men to it. tú debes de comparar al hombre a ello. Either the spirit of Yeshua is in you or it's not. Si el espíritu de Yeshua está en ti o no está. Either you have the spirit of God or you don't. Si no tienes el espíritu de Dios o no lo You tienes. see, the Pharisees, Los fariseos, Sadducees, los sariterios, they had not the spirit of God. ellos no tenían el espíritu de Dios. That's why they fought against Yeshua. Por eso ellos pelearon contra Yeshua. Yeshua told them they have not the love of God. Yeshua les dijo, tú no tienes el amor de Dios. He said to them, you have not the love of God in you. Ellos les dijo, tú no tienes el amor de Dios en ti. Therefore, you have convinced me of sin. Después tú me has convencido de pecado. He was able to say that Él pudo decir eso. because if the love of God was in them, Porque si el amor de Dios estaba en ellos, they would have accepted him. ellos lo hubieran aceptado. But they rejected him. Pero lo rechazaron. They even said he was a deceiver. Hasta le dijeron que era un engañador. These same Engañador. people that judge Yeshua Estas mismas personas que juzgan a said Yeshua that he was a deceiver. le dijeron que era un engañador. What do men say about me? ¿Qué dice el hombre de mí? What do people say about me? ¿Qué dice la gente de mí? So, see, they was of God. Ellos eran de Dios. They speak just like Pedro here. Si ellos eran de Dios, ellos hablaran como Pedro aquí. Pedro said, all of Pablo epistles are right. Pedro dijo, todas las epístolas de Pablo son correctas. He says, as also in all the epistles, speaking of them, of these things, in which some things are hard to be understood. Dice también, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. So Pedro said, Pedro dice, all that Pablo preaches right. todo lo que Pablo predica es correcto. And he said, I understand. Y él dice, yo entiendo. Some things that we preach are hard to understand. Algunas cosas que nosotros predicamos es difíciles para entender. Certain things I preach is hard for you to get. Algunas cosas que yo predico es difíciles para que tú entiendas. Hard to understand. Difíciles de entender. But they had problems too. Ellos tenían problemas también. But look what he says. Pero mira lo que dice. He said, which things are hard to understand, to unlearn, and which they that are unlearned and unstable twist as they do also the other scriptures unto their own destruction. Las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Amen. Amén. People that are unlearned. La gente que no entiende. How are they unlearned? ¿Cómo no entienden? No apostles to teach them. No apóstoles, no maestros. There's no apostles. No hay apóstoles. They doing the work. Están haciendo una They obra. claim in the name of the Lord. Claman cualquier nombre del Señor. Call themselves saving people. Le llaman que se están salvando a la gente. But no apostles. Pero no tienen apóstoles. So therefore they unlearned. Entonces no aprenden. Because they unlearned, Porque no aprenden. they are unstable. No son estables. Want to believe in the word, Quieren creer en la then they don't palabra. want to believe in the word. Pero no quieren creer en la palabra. Talk about the word of God. Hablan de la palabra de Dios. You show them what the word of God says, Tú le enseñas lo que dice la palabra de Dios. they won't believe it. No lo creen. In Suchi, I was talking to a preacher. En Suchi está hablando con un predicador. Call himself speaking in tongues. Se clama que está hablando en lenguas. Hashmalaluli.
Hashabalabalabale. They call that the Spirit of God. Y ellos llaman eso el Espíritu de Dios. Quoting what Pablo wrote in the 14th chapter of Corinthians. Diciendo lo que Pablo escribió en el 14 capítulo de los Corintios. Because they don't understand the scriptures. Y porque no entienden las escrituras. You know, when Pablo said, I thank God that I speak with tongues more than you all. Cuando Pablo dijo, yo le doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que todos ustedes. When they read that, Cuando leyeron eso, they thought, ellos pensaron, they believed, ellos creyeron. Paul meant when he, you know, like they do, Hashmadaludi. Cuando ellos pensaban que Pablo estaba hablando de Hashamadaule. Pablo said he spoke in tongues more than everybody. Pablo dijo que yo hablé en lenguas más que todos. Now you got that false prophet Hoy tienes ese falso profeta standing before the congregation. parándose delante de la congregación. You can't stop him. No lo puedes parar. Everything come out of his mouth is tongue. Cualquier cosa que sale de su boca es lenguas. Church look at it, La iglesia lo ve, see what he's doing. ve que está haciendo. They think it's God. Ellos piensan que es de Dios. They think it's the Spirit of God. Ellos piensan que es espíritu de Dios. They get caught up too. Y se enredan eso también. See what happens when you don't have no apostles or teachers? ¿Ves lo que pasa cuando no tienes apóstoles o maestros? Unlearned, No aprenden unstable. y no son Then estables. you twist the scriptures. Y después tuercen las That's what they're escrituras. doing, twisting it. Es lo que están haciendo, los están torciendo. As I told the preacher, Como le dije al predicador, I said, even if you thought, aunque tú pensabas, when Paul said, I thank God that I speak with tongues more than you all, cuando yo le doy gracias, cuando Pablo dijo yo le doy gracias a Yahweh porque hablo más lenguas que ustedes, even if you thought aunque tú pensabas that that's what he was saying, que eso es lo que estaba diciendo, he told you in that verse, él te dijo en ese versículo, don't speak with tongues. no hables con lenguas, Don't do it. no lo hagas, Don't do it. no lo hagas. Or else if you do, Si lo haces, those that are unlearned, esos que no aprenden, who don't understand your language, que no habla tu lenguaje, they don't understand what you're saying, no entienden lo que estás diciendo, they can't be edified. no pueden ser edificados. Therefore, Asimismo, I will utter by my tongue yo voy a hablar por mi lengua words to be easy to understand. palabras que es fácil para entender. You know, like when I go to Mexico, Cuando yo voy a México, I don't speak Spanish. yo no hablo español. No, I'm not a Spanish speaking person. Yo no soy una persona que habla español. But I know a few words. Pero sé pocas palabras, You know, like Gloria a Dios. como gloria a Dios, You know, like Alabama see Yahweh. como alabado sea Yahweh. That's not no tongue to you. You know, no unknown tongue. Eso no es lengua desconocida a It's a ustedes. tongue that you understand. Es una lengua que conoces. This is the reason why I'm having her translate. Esa es la razón por qué yo tengo que ella traduzca. Because this tongue, Porque esta lengua, which is the tongue, que es la lengua, is unknown to you. pero es desconocida a ti. So Pablo said, I have to have a translator. Entonces Pablo dijo, yo necesito tener un traductor. Now, because I have a translator, Hoy porque yo tengo una traductora, you can say amen to what's been said. tú puedes decir amén a lo que se ha dicho. Because you understand the tongue. Porque tú entiendes la lengua. But nobody understands this Hashemada Ali. Pero nadie entiende a Hashem Alaule. You see, when Pablo said, I thank God I speak with tongues more than you all. Cuando Pablo dijo, yo le doy gracias a Yahweh porque yo hablo en lenguas más que ti. What he's saying Lo que él está diciendo is that I thank God I'm able to speak more languages than you. es que yo le doy gracias a Yahweh que yo puedo hablar más lenguajes que tú. Keep in mind, Pablo was educated. Ten en mente, Pablo era muy educado. He was brought up under the feet of Gamaliel. Él fue crecido debajo de Gamelia. Pablo learned many languages. Pablo aprendió muchos That's lenguajes. why when we read our Bible, Por eso cuando leemos nuestra there Biblia, are more books on him than it is Pedro. hay más libros en él que hay en Pedro. Pedro wasn't educated. Pedro no era educado. The Bible said he was unlearned. La Biblia dice que él no aprendía. They were unlearned men. Era hombres de no aprendían. But Pablo Pero Pablo, was learned, él aprendió, educated, educado, knew many tongues. conocía muchas lenguas. Amen. Amén. So this is what Pedro is saying here. Entonces esto es lo que Pedro está diciendo aquí. And so I'm going to leave this with you. Voy a dejar Say esto to you, contigo. you be strong. Sean fuertes. Let's pray. Vamos a orar. Father Yahweh, we come before you in the name of Yeshua. Señor Padre Yahweh, venimos ante ti en nombre de Yeshua. Thank you for all things. Gracias por todas las I cosas. ask that you would keep the people of God in Mexico.
Te pido que guardes la gente en México. Keep them in perfect peace. Manténgalos en perfecta paz. Give them strength to overcome the wicked one. Dale fuerzas para vencer el maligno. Provide and bless their going out and their coming in. Deles y bendiga la entrada y la salida. And we put our trust in you. Porque ponemos nuestra confianza en ti. Keep them until we're able to travel back and be with them. Guárdelos hasta que podamos viajar con ellos y estar con ellos. In Yeshua's name we pray. En nombre de Yeshua oramos. Amén. La paz sea con ustedes, hermanos. Los amamos muchos.